El modelo que hemos definido para una central hidráulica era el siguiente: variación del torque mecánico al torque mecánico nominal para que esté por unidad, y la función de transferencia de la central era 1 menos S veces la constante de tiempo de partida del agua sobre 1 más S veces TW medios por la señal de entrada, que era la posición del distribuidor dada en por unidad, variación de G a G nominal. Ahora, vamos a ver un poco el comportamiento de esta central hidráulica, suponiendo, bueno, estamos tomando con referencia a sus valores por unidad. Ya, vamos a asumir la siguiente notación: variación del torque mecánico en por unidad, ¿no es cierto?, igual a 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por la señal de entrada delta G también en por unidad. Esa es la posición del distribuidor, o sea, la cantidad de agua que llega a la turbina. Si abrimos el distribuidor, vamos a tener una señal de entrada. Si la entrada era 0, abrimos el distribuidor, llega a un valor y se mantiene en ese valor. Esa función de transferencia en la teoría de control se llama un escalón. Un escalón. Vamos a decir un escalón de amplitud delta G. Entonces, suponiendo una entrada escalón de amplitud delta G. Su modelo en la transformada de Laplace, delta G sobre S. O sea, la amplitud delta G y la función de transferencia es sobre S. Vamos a ver el comportamiento en el tiempo de esta central. La señal de salida, la potencia mecánica, de momento estamos en el dominio de Laplace, es 1 menos S veces TW sobre 1 más S veces TW sobre 2 por la señal de entrada, que es la amplitud delta G sobre S. Vamos a encontrar la transformada inversa de Laplace. Recordemos que la transformada de 1 sobre S más A es E elevado a menos A por T, ¿no? La transformada inversa de Laplace. Acomodaremos entonces en esta notación. Voy a factorizar menos TW en el numerador y nos va a quedar S veces menos 1. Menos 1 sobre TW, ¿no? En el denominador, factoricemos TW sobre 2, que multiplica a S más 2 sobre TW. Por delta G sobre S. Bueno, acá podemos simplificar una vez TW, ¿no es cierto? Multiplicando extremos y medios, este 2 pasa al numerador, quedándonos menos 2 por S menos 1 sobre TW en razón a S más 2 sobre TW por delta G sobre S. Bueno, vamos a hacer la expansión en fracciones parciales, es decir, un coeficiente A sobre este denominador, S más 2 sobre TW, más un coeficiente B sobre este denominador, sobre S. Ahora el objetivo es encontrar A y B para luego hallar la transformada inversa de Laplace de cada una de estas expresiones. Entonces, vamos a hacer por el método rápido.
para A, para el coeficiente A. Igualamos su denominador a 0. Igualamos este denominador a 0. S más 2 sobre TW igual a 0. De acá sacamos que S vale menos 2 sobre TW. Y reemplazamos en el primer miembro, pero donde no se haga indeterminación. Fíjense, si reemplazamos acá, cuando S vale menos 2 sobre TW más 2 sobre TW se hace 0. Entonces vamos a reemplazar en todo esto, excepto en esta parte. Para obtener el coeficiente A. A va a salir igual, entonces, menos 2 que multiplica a S. Pero S vale menos 2 sobre TW. Menos 1 sobre TW. Dividido entre, ya lo reemplazamos acá, S. S vale menos 2 sobre TW. Y todo por delta G. Entonces, acá podemos cancelar una vez menos 2 con menos 2, multiplicando extremos y medios, nos va a quedar que TW se va al numerador, a multiplicar a menos 3 sobre TW. Por delta G, TW con TW se va, el coeficiente A va a quedar menos 3 veces delta G. Para B, hacemos el mismo análisis. Para B, igualamos su denominador a 0. S igual a 0. Y reemplazamos en el primer miembro donde no se haga indeterminación. O sea, reemplazamos en todo esto excepto acá. Si S sería 0, sería indeterminación. Entonces, el coeficiente B va a quedar menos 2, S vale 0, menos 1 sobre TW. Todo sobre S vale 0, 2 sobre TW. 2 sobre TW. Por delta G. Simplemente, ¿no? Si S es igual a 0, menos 2 TW sobre 2 TW. Simplemente así. Esto va a quedar menos con menos más 2 sobre TW en razón a 2 sobre TW por delta G. Esto se va con esto y nos queda 1 por delta G. Bueno, ya hemos encontrado los coeficientes A y B. Reemplacemos. La señal de salida, la variación del torque mecánico en el dominio de Laplace va a ser igual a es menos 3 por delta G, menos 3 por delta G sobre S más 2 sobre TW, más B. B vale 1 por delta G, más 1 por delta G sobre S. Y de esto encontramos la transformada inversa de Laplace para tener la respuesta en el dominio del tiempo. Entonces, la señal de salida, la potencia mecánica en el dominio del tiempo va a ser igual. Menos 3 por delta G sale como constante. Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 2 sobre TW es E elevado a menos 2 sobre TW por T. La transformada inversa de Laplace de esta función es la función escalón delta G simplemente. Entonces, la respuesta en el tiempo de una central hidráulica va a quedar la respuesta de la potencia mecánica o torque mecánico en el tiempo. Factoricemos delta G y pongamos primero el positivo. 1 menos 3 E elevado a menos 2 sobre TW por T, por delta G.
Esa sería la característica de respuesta en el dominio del tiempo. Hagamos la gráfica. Este eje el tiempo y este eje la respuesta de la potencia mecánica o torque mecánico. ¿Qué sucede si T vale 0? Si T es igual a 0, o sea, en el inicio, cuando empieza a funcionar la central hidráulica, es decir, abrimos la compuerta de agua y ¿cómo se comporta la turbina? Si T vale 0, E elevado a la 0 es 1. Aquí quedaría 1 menos 3, eso es menos 2. Delta T sería menos 2 por delta G, por delta G. O sea, parte de un valor negativo. De acá, menos 2 por delta G. Parte de un valor negativo porque la turbina tiene que vencer la inercia de lo que está parada. Por eso es un valor negativo. Ahora, esta es una función exponencial decreciente. A medida que T aumente, esto tiende a 0, ¿no es cierto? La tendencia de E elevado a menos 2 sobre TW, cuando T es muy grande, esto va a tender a 0 y nos va a quedar menos delta G. O sea, la característica de esta gráfica va a ser más o menos así. En una amplitud delta G. Entonces, esta es la parte en que la turbina vence la inercia hasta encontrar su velocidad de régimen para el cual la central ha sido diseñada. Esa es la característica de comportamiento en el dominio del tiempo de una turbina hidráulica. Hoy vamos a hacer un ejemplo sobre todo cómo dimensionar, cómo hacer el cálculo de una central hidráulica para una determinada potencia. ¿Cómo haremos ya esto? Vamos a ir viendo diferentes aspectos para poder diseñar una central hidráulica. Bien, una central hidráulica, tenemos el reservorio de agua, el conducto forzado, acá el distribuidor G y la turbina, que nos acciona el generador, ¿no? Bien, yo tengo acá algunos datos, hagamos este ejemplo. La altura del agua hasta la sala de máquinas, vamos a suponer una altura de 150 metros. El diámetro del conducto forzado, el diámetro de 1.5 metros. La longitud de la tubería forzada, 200 metros. El peso específico del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, en base a estos datos, nos piden acá vamos a priorizar lo que hemos aprendido en física: energía potencial cuando es caída y energía cinética cuando es horizontal. ¿No ve? Leyes físicas simplemente. Inciso A. Inciso A. Calcular la masa de agua. Calcular la masa de agua. O sea, la cantidad de agua que necesitamos en estas condiciones.
Bueno, la ley física es masa igual a peso específico por longitud por el área. El área de la tubería, es decir, la tubería viene así, esta superficie, el área de eso. Conocemos el diámetro. Entonces, la masa, el peso específico es 1000 kilogramos por metro cúbico. La longitud, 200 metros. El área es pi por radio cuadrado. Pi por radio es 1.5 entre 2, la mitad del diámetro, ¿no? Elevado al cuadrado en metro cuadrado. Entonces, lo que nos va a dar acá, metro con metro cuadrado cancela a metro cúbico. Y simplemente tendríamos unidades en kilogramos. Haciendo operaciones vamos a tener 1000 por 200 por pi por 1.5 elevado al cuadrado entre 4 sería, ¿no? Eso nos da 353.353.429.1735 kilogramos. Si dividimos entre 1000 tendríamos en toneladas, ¿no? O bien 353.429 toneladas de agua. Esa es la cantidad de agua que disponemos. Inciso B. La velocidad en la turbina. La velocidad en la turbina. Bueno, acá partimos de esta ley física. Un medio de masa por velocidad al cuadrado, velocidad en la turbina, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Igualación de energías, ¿no es cierto? De acá podemos simplificar la masa y despejar la velocidad. La velocidad será entonces raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a suponer la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? La gravedad. Entonces, reemplacemos los datos. La raíz cuadrada de 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura. La altura es 150 metros. ¿Qué nos va a dar? Las unidades va a ser sacando de la raíz metros sobre segundo, ¿no? Unidades de velocidad. Si hacemos este cálculo, 2 por 9.81 por 150, raíz cuadrada, 54.25. 54.25 metro sobre segundo. Unidades de velocidad. Bueno, esa es la velocidad de llegada del agua a la turbina. Inciso C. O sea, ahora queremos ver cuál va a ser en estas condiciones la cantidad de agua que va a entrar a la turbina. Eso es la masa de agua que entra a la turbina en kilogramos por segundo. O sea, ¿cuántos kilogramos en cada segundo va a entrar de agua
a la turbina. Eso va a ser masa, velocidad por el área, por el peso específico. Esa va a ser la cantidad de agua que entra a la turbina. Esa cantidad de agua nos va a generar una energía y de ahí vamos a diseñar la potencia de la turbina. Esto va a ser, la velocidad hemos encontrado 54.25 metros sobre segundo. Por el área es pi por el radio, el diámetro a la mitad elevado al cuadrado, metro cuadrado. Por el peso específico del agua, por 1000 kilogramos por metro cúbico. De acá, ¿qué unidades vamos a tener? Metro con metro cuadrado se va y se cancela a metro cúbico. Y las unidades serían kilogramos por segundo. Hagamos esa operación. 54.25 por pi por 1.5 elevado al cuadrado entre 2 por 1000. Eso nos va a dar 95.000. Anotaremos a ver. 95.867.66 kilogramos por segundo. Esa es la cantidad de agua que entra a la turbina. Para esa cantidad de agua, ¿cuál va a ser la energía que vamos a generar con esa cantidad de agua? Entonces, inciso D, la energía producida. Bueno, energía es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Esto va a ser 1/2 la masa de agua que entra a la turbina, que hemos calculado acá, 95.867.66 kilogramos por segundo, por la velocidad al cuadrado. Acá tenemos la velocidad, 54.25 metros sobre segundo. Esto va a dar 95.867.66 por elevado al cuadrado, ¿no? Por 54.25 elevado al cuadrado entre 2. 141.0722.57.66. Ahora, las unidades. Kilogramo, metro cuadrado, segundo al cubo. Todo esto son unidades de potencia. Vatios, un vatio. Si dividimos entre 1000, 141 entre 1000 se cosaría hasta aquí, ¿no? 0.72.2566 kilovatios. En megavatios, otros 1000, 141.072 megavatios. Esa es la potencia instalada para esas condiciones. O sea, esa planta puede generar 141 megavatios. Pero la planta no se la hace funcionar al 100% de su capacidad. Entonces vamos a suponiendo
un rendimiento mu de 0.85. Quiere decir, vamos a hacer trabajar la planta al 85% de su capacidad. Entonces, la potencia que podemos utilizar va a ser el rendimiento por la energía que hemos calculado. O sea, 0.85 por la energía que era 141 megavatios. Si hacemos ese cálculo, 0.85 por 141 megavatios nos va a dar 119.9 megavatios. O sea, próximo a 120 megavatios. Esta planta entonces puede producir una energía de 120 megavatios. 120 megavatios. Esa es la forma de poder calcular. Ahora, veamos cuál es el procedimiento a seguir. Tenemos la cantidad de agua, el inciso A, el reservorio, la represa que se llama. Queremos una planta que nos genere 120 megavatios. Entonces, vamos a ver a qué caída va a estar instalada la sala de máquinas. Dependiendo del diámetro de la tubería, de la longitud de la tubería, de la altura. La altura es importante para definir dónde va a estar la sala de máquinas y esto es como dato. Queremos una central de 120 megavatios. ¿Cuál va a ser la velocidad que necesitamos de agua en la turbina? ¿Cuál va a ser la velocidad de llegada a la turbina y la energía a calcular? Bueno, esto nos da una idea de cómo poder dimensionar una central hidráulica. La próxima clase vamos a empezar con el modelo del regulador de velocidad. Vamos a ver desde el regulador más antiguo hasta los reguladores electrónicos. Hoy quedaremos acá. Que tengan un buen día.